Hola chicos, ¿qué tal? En este nuevo video continuamos hablando sobre los incas. Pero, ¿de qué va a tratar este tema? ¿De qué más vamos a seguir aprendiendo de los incas? En este nuevo tema vamos a hablar acerca de la educación que se daba en la época de los incas. ¿Mm? Vamos a hablar sobre la educación inca. En la educación, en la época del Tahuantinsuyo, en la época de los incas, la educación era clasista, que quiere decir que se daba para algunos sí y para otros no, ¿no? Era reservada y era un privilegio de los hijos de los incas y los hijos de la nobleza. La educación no era para todos, como se los vuelvo a repetir. En resumen, era una educación social. Recuerden que la organización social, cuando hablamos de los incas, en la punta de la pirámide encontramos a los incas, a los nobles, ¿no? Luego encontramos a la nobleza y por último al pueblo. Quiere decir que la educación se daba vemos aquí, la educación se daba para la realeza y para la nobleza, más no para el pueblo, ¿no? En ese tiempo la educación era para el pueblo, era de otra manera. En la educación incaica tenía la siguiente clasificación, ¿no? Encontramos a la educación de la nobleza. La educación de la nobleza y encontramos la educación popular, ¿no? Encontramos a la educación de la nobleza y la educación popular. En la educación de la nobleza, existía lo que se llamaba el Yachayhuasi, o sea, la casa de saber, y el Ayayhuasi, ¿no? O casa de las escogidas. El Yachayhuasi era, como ya les había mencionado, era una casa de saber, como nuestro colegio, como ahora nuestro hogar, que recibimos por este medio nuestras clases virtuales, ¿no? Ellos tenían la casa del saber. Era una especie de un pequeño colegio. Y acá, en la educación de la nobleza, en el Yachayhuasi, solo iban los hijos de los incas. Era exclusivamente para los jóvenes hijos de la realeza, para los hijos de la nobleza. Es decir, esta educación era para los futuros integrantes de la clase dirigente, o sea, los que iban a dirigir el pueblo, los que iban a liderar el pueblo. Solo ellos podían ir al Yachayhuasi, ¿no? Ahora, el Yachayhuasi era la máxima entidad educadora de la nobleza, ¿no? Para los hombres, al Yachayhuasi solo iban los hombres, los niños, los jóvenes, más no las mujeres, ¿no? En la nobleza, la educación para las mujeres, el centro donde se educaban las mujeres, era el Ayayhuasi. El Ayayhuasi era la casa de las escogidas, ¿no? Eran las jóvenes, las señoritas, las niñas escogidas por el Estado. Los Ayayhuasi eran los centros de formación femenina, ¿no? Ellas no iban al Yachayhuasi, ellas iban al Ayayhuasi. En este centro llamado Casa de las Escogidas o Ayayhuasi en Quechua, se encontraban las hijas de los nobles y de los jatunrunas, o sea,
como se acuerdan que veíamos la pirámide de la organización social, iban las hijas de los Hatun Runa, ¿no? Que eran los dirigentes, los mandos del Inca, ¿no? Los que seguían al Inca, como las manos derechas del Inca, algo así, ¿no? Entonces, iban las hijas del Hatun Runa. Los Ayahuasis, las Ayahuasis de Casa del Saber, enseñaban talleres textiles, ¿no? Y estos talleres textiles era aprovechado por el pueblo, ¿no? Por el Tahuantinsuyo. Ahora, los maestros, ¿no? Así como la Misiomi, los maestros que dictaban o enseñaban a los jóvenes, los hijos de los incas, a los jóvenes de la nobleza, y a las hijas de los incas, a las hijas de los Hatungunas, a las hijas de la nobleza, ¿no? En el Yachaywasi, en la Casa del Saber, al que iban los hombres, la enseñanza estuvo a cargo de los famosos amautas que enseñaban en la Casa del Saber, ¿no? Ellos daban todo su tiempo en su labor docente y ellos eran ayudados por una persona que se llamaba, un grupo de personas que se llamaban Quipucamayo, ¿no? Que enseñaban a manejar el quipu. ¿Se acuerdan cuando hablábamos sobre el quipu que los incas utilizaban para, ¿no? Administrar los productos que obtenían, administrar la cantidad de tributos que pagaba el pueblo, ¿no? Los hijos de los incas aprendían todo eso a utilizar el quipu en el Yachaywasi, ¿no? Que era la educación de la nobleza. ¿Y quiénes les enseñaban a los hijos de los incas? Los amautas. Esto era en el Yachaywasi. Ahora, en cuanto a la enseñanza del Ayahuasi, o sea, la enseñanza que recibían las hijas de los Hatun Runa, las hijas de los incas por ahí, las personas encargadas de enseñarle a las niñas, a las de género femenino, eran las llamadas mamacunas. Estas mamacunas eran mujeres encargadas de las artes, ¿no? En las diferentes actividades y oficios que estaban dedicadas a hacer. Por ejemplo, les enseñaban a tejer, les enseñaban a hacer textilería, ¿no? Todo lo que era para ellos trabajo de mujer, ¿no? Todo tenía que ser dedicado al esposo, ¿no? Dedicado a ¿no? Toda esa enseñanza recibían las hijas de los Hatun Runas. Estas hijas iban a la Casa de las Escogidas, al Ayahuasi. Ahora, la educación popular del Imperio Incaico fueron 3 tipos de educación: la educación popular, la educación popular moral incaica y la educación de máximas morales. En la educación popular del Imperio Incaico estuvo en manos de los padres de familias o de los ancianos de esta familia. Y esta enseñanza que recibían los hijos que estaban en el pueblo, que pertenecían a la organización social pueblo, aprendían más que todo lo que es servir al Inca, obedecer al Inca, ¿no? Todo lo que sus padres les enseñaban en el hogar. Ahora, otro tipo de enseñanza que recibía el pueblo era la moral incaica. La moral incaica, sencilla y práctica, era para enseñar qué conductas tenía que seguir si pertenecías a ese pueblo, ¿no? Era enseñada o recibían enseñanzas a los valores que tenías que tú obtener, a estos valores que tú tenías que tener como persona
era la verdad, la honradez y ser buen trabajador, ¿no? Servir al rey, trabajar para el Inca, trabajar para el pueblo. Estas eran las enseñanzas que tenían en la educación popular y también recibían las máximas morales. ¿Cuáles son estas? Las máximas morales constituyen el sistema ético de los incas, o sea, los incas, para ellos era una ofensa tremenda que tú no sepas las máximas morales. Estas eran Amasúa, Amaqueya y Amayuya. ¿Qué quiere decir? No seas ladrón, no seas haragán, no seas mentiroso. Todas estas enseñanzas tenía que saber sí o sí todo el pueblo, porque imagínate si el Inca no preguntaba, decía, ¿qué has aprendido? ¿Qué sabes de tus padres? ¿Tu padre acaso no te ha enseñado la ganadería? ¿No te ha enseñado a pagar tributos, etcétera, ¿no? El Inca o los pobladores tenían que saber todo esto. Por lo tanto, la educación popular se daba en el hogar, ¿no? Los niños que pertenecían al pueblo recibían la educación por parte de sus padres o por parte de sus antepasados, de sus abuelitos, de sus madres, en caso de las niñas, ¿no? Entonces, solo los únicos privilegiados de tener maestros eran los que pertenecían a la nobleza y a la realeza, ¿no? Entonces, vemos que hay una gran diferencia, ¿verdad? Ahora te dejo una pregunta para que me respondas en clase. ¿Cómo crees tú que ha cambiado la educación desde la época de los incas hasta la época en que estamos, ¿no? Vemos un gran cambio, ¿verdad? Ahora vemos que en el colegio, yo les respondo, en el colegio, y ustedes me van a decir otras ideas, seguro, en el colegio vemos que ya, cuando hemos estado en las clases presenciales, vemos que en el colegio van nuestras compañeritas, al igual que nuestros compañeritos, o sea, van hombrecitos y mujercitas. Ya no hay diferencia, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la educación de los incas, ¿cómo se daba? Era exclusivamente para algunos y para el pueblo no. Entonces, ahora en la actualidad, vemos también esa gran diferencia. Según la ley del Perú, según la ley, ¿no?, de nuestro estado, dice que todo niño tiene derecho a ir a la escuela, tiene derecho a estudiar. Quiere decir que ahora en la actualidad no existe la selección de educación como existía en la época de los incas, ¿no? Vemos otra gran diferencia. Ahora vamos a conocer otras gran diferencias en nuestra clase que vamos a tener en el tema educación inca, ¿no? La educación incaica, ¿bien? Nos vemos hasta el próximo video. Espero que hayan podido comprender un poquito más acerca de cómo se daba la educación en la época del Tahuantinsuyo. Nos vemos hasta el próximo video.